Buenas tardes, vamos a dejar grabada esta clase del día lunes, por ser un día de asueto. Les recuerdo que se trata de la clase número 5 y ya estaríamos entrando en la segunda unidad. La segunda unidad tiene que ver con la psicopedagogía laboral. Vamos a ver trabajo y subjetividad en la sociedad contemporánea, aprendizaje de trabajo y estrategias de intervención laboral. Los contenidos son los que aparecen en el programa. Nos vamos a encontrar durante estas 2 semanas con la actividad número 2. Recuerden de la importancia en la entrega en fecha de esta actividad, por eso otra vez los invitamos a que vuelvan al cronograma de cursado para ver en qué momento se entrega esta actividad. Obviamente que tiene que ver con el tipo de intervenciones que se hace en psicopedagogía laboral y también lo que se propone es volver a pensar estos términos que venimos trabajando, quizás desde la materia anterior, para incorporarlos en este nuevo ámbito de la psicopedagogía. También contamos con el foro 2, que es la gestión del psicopedagogo laboral. Recuerden que el foro 2 también tiene 2 intervenciones, que es obligatorio participar en una de ellas con la intención de promocionar la materia. La primera de estas intervenciones tiene que ver con seleccionar una imagen de la web. Recuerden que esta imagen la tienen que citar correctamente, tienen que citar su fuente y a su vez tienen que ver que aparezca de modo más reducida. Bien, acá estaríamos pensando en estas preguntas, ¿no? Por un lado, si son conscientes que en tu trabajo aprendés. Por otra parte, si podemos de alguna manera ver el vínculo fuerte y poderoso que existe entre aprendizaje y trabajo. ¿Cómo fueron, también sería una pregunta, cómo fueron tus aprendizajes laborales? ¿Qué necesitaste? ¿Quiénes te apoyaron? ¿Quiénes te acompañaron? ¿Qué dificultades encontraste en estos primeros trabajos? Y una vez que recordemos algunas instancias más personales, ahora sí podemos llegar a decir, bueno, ¿qué es la psicopedagogía laboral? Según Dana y Hernández, es el estudio de las personas en situación de aprendizaje laboral, implica la comprensión del aprendizaje y sus dificultades en las personas, grupos, organizaciones e instituciones, y vamos a decir que el interés se centra en el aprendizaje de trabajo en sí y las dificultades que pueden surgir en relación con la tarea, con otros trabajadores, con la cultura organizacional, la identidad laboral y el aprendizaje de roles. Bien, decíamos que hay un fuerte vínculo entre aprendizaje y trabajo. De alguna manera, otra vez tenemos que partir de una buena conceptualización de lo que es el aprendizaje. En este caso, Dana y Hernández lo perciben como un proceso continuo que se da a lo largo de toda la vida, y el trabajo como una construcción donde las personas aprendemos el trabajo y aprendemos a ser trabajadores en el momento histórico que nos toca vivir. El aprendizaje de trabajo se reactualiza cuando nos insertamos en la vida laboral, cuando nuestro proyecto interno comienza a interactuar con la realidad. En ese momento comenzamos a elegir qué hacer, cómo hacerlo, dónde, para qué y por qué. Abarca las fases de la formación y de la actividad laboral propiamente dicha.
De alguna manera sostenemos que la psicopedagogía laboral está sumamente relacionada, hasta imbricada con los problemas vocacionales. Tiene una relación directa con la orientación vocacional, educacional y laboral. Los problemas vocacionales, el quehacer como itinerario vital en el área laboral y educativa, están atravesados por la incertidumbre en relación al futuro, la fragmentación y marginación social, la desocupación y la precarización laboral, la desesperanza y desesperación. Esta es la postura de Rascovan, quien desde una mirada crítica ahonda en estas problemáticas de la orientación. Una de las tareas que realizamos los psicopedagogos es hacer procesos de reorientación vocacional. Son procesos que están muy vinculados a la revisión del proyecto de vida. Se trabaja la imagen de sí que tienen sobre sus posibilidades de aprendizaje, su vinculación con el entorno y las competencias desarrolladas desde su propio criterio de realidad. Trabajar sobre aquellas cuestiones que el sujeto siente como obstáculo y fortaleza. Ahí chiquito les hablo de un ejemplo, ¿no?, de esta necesidad que tenemos los orientadores, en este caso, y psicopedagogos laborables, de estar al tanto de nuevas instancias que se dan en el aprendizaje del trabajo, en el mundo del trabajo. Una consultante, Eugenia, de 26 años, estudiante universitaria, en ese momento y con algunas dudas acerca de sus estudios, con algunas complicaciones, se ganaba la vida en ese momento dando clases de español a personas de diversas partes del mundo. Y hacía sus ahorros en criptomoneda, cuestión que esta modalidad de trabajo y esta forma de ahorro en su momento fue sumamente sorprendente para la orientadora. Bien, entonces necesariamente hay replanteos en cuanto a la formación, ¿no?, en psicopedagogía laboral. Debemos tener en cuenta los cambios socioculturales, económicos y avances tecnológicos actuales. Todos ellos repercuten sobre las problemáticas vocacionales, educativas y laborales. Por eso es necesario replantear nuestra formación como orientadores educativos, vocacionales, profesionales y laborales. No podemos estar al margen de estas situaciones. Replantear nuestra formación como psicopedagogas y psicopedagogos laborales tiene que ver con el conocimiento del mundo actual. Podemos pensar en una debacle y en algunos aspectos sí. En otros podemos pensar en una cultura digital fuertemente instalada. Pensar en el nuevo sujeto trabajador con el cual nos vinculamos. Desde la psicopedagogía pensarlo como trabajador y también pensar en los dispositivos que solemos utilizar en esta instancia, en este ámbito. Los propósitos cuando trabajamos en psicopedagogía laboral en relación a lo que es el proyecto de vida son estos: acompañar el proceso de reflexión de un sujeto joven o de un sujeto adulto que se propone la reconstrucción de su proyecto de vida, propiciar la revisión de sus posibilidades de aprendizaje, de su vinculación con el entorno y con las competencias que cree haber desarrollado a lo largo de la vida. Algunas líneas de acción son estas que aparecen acá. Como este PowerPoint se los voy a dejar en el área de tutorías, a modo de complementar esta breve exposición,
Les leo alguna de ellas. Algunas líneas de acción serían reflexionar sobre la construcción de proyectos personales de estudio y trabajo, reconocer intereses personales y su relación con las áreas del mundo del trabajo, reconocer recursos y obstáculos vinculados con sus proyectos educativos y o laborales, actualizar la información sobre carreras y campos ocupacionales. Bien, sabemos que el contexto actual de la psicopedagogía laboral no es sencilla, es complicada. Hay muchos autores, como Sennett, Bauman y otros tantos, que nos hablan de la sociedad contemporánea y sobre todo ellos vinculan la subjetividad con el trabajo. El gran problema que se nos presenta es que vamos o que fuimos de la ética del trabajo a la estética del consumo, que hay una construcción de la identidad que está muy apoyada en la idea de consumo. Actualmente contamos con una identidad más flexible en relación al trabajo. Todo es a corto plazo, todo se quiere conseguir ya. El vínculo con el trabajo es de una fugacidad tal que sorprende a los adultos mayores por los grandes cambios que hay en función del compromiso que anteriormente se depositaba en las áreas laborales. Hay mucha insatisfacción, desapego y la cooperación siempre es superficial. Necesariamente los psicopedagogos laborales tenemos que entender las modernas formas de trabajo. La cultura digital y mucho más desde después de la pandemia juega un papel sumamente importante en la vida laboral. Veamos estos ambientes de trabajo. Acá nos encontramos con jóvenes, con adultos, en un ambiente distendido. Pero también nos podemos encontrar con estas otras cuestiones, ¿sí? Un aviso en un diario que no es nada agradable. El trabajo muchas veces está vinculado a penurias humanas muy profundas. El trabajo infantil existe. Como así también mirar para otro lado cuando se trata de la gran pobreza que nos rodea. Nuestro vínculo con el dinero es muy particular en cada uno de nosotros. Hay trabajos y trabajos. Hay algunos que son más peligrosos que otros. Existe trabajo en equipo que cuando se consigue es sumamente maravilloso y satisfactorio. El arte no estuvo ajeno a pensar en aquellas cuestiones que deshumanizan y se vinculan con el trabajo. Acá lo vemos a Bernie con Pan y Trabajo. Otra vez un señor. ¿Qué pasa cuando no conseguimos trabajo, cuando hay poco, cuando la competencia es realmente muy grande? Otra vez, qué bueno que es el ambiente laboral
cuando todos se llevan bien. El trabajo en equipo se fortalece. También el trabajo está vinculado a estas otras cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas. Por lo tanto, trabajar con nuestros consultantes se hace sumamente difícil. ¿Cómo trabajar estas cuestiones sobre lo que nos advierten estos autores? ¿Cómo se pueden perseguir objetivos a largo plazo en una sociedad a corto plazo? ¿Cómo sostener relaciones sociales duraderas? ¿Cómo desarrollar un relato de identidad en una sociedad compuesta por episodios y fragmentos? Hoy la comprensión del trabajo es superficial y la identidad como trabajador es frágil. Bauman, así también como otros autores, advierte sobre los peligros del consumo. Los consumidores son guiados por intereses estéticos, no por normas éticas. Es la estética, no la ética, el elemento integrador entre los nuevos consumidores. La estética del consumo gobierna hoy. El estado de indefensión o vulnerabilidad del individuo es alarmante. En muchos de mis trabajos suelo utilizar los discursos de Pepe Mujica. Son discursos de vida. En uno de ellos se dirige a los jóvenes. En otro, por ejemplo, habla acerca del consumismo. Es interesante escuchar y después debatir sobre esto que dice el expresidente de Uruguay. Por otra parte, también cuando vemos trabajadores que están agobiados, que están sin fuerza, esta poesía de Mario Benedetti ayuda a pensar y a recargar pilas sobre aquellos proyectos de vida que se tienen que poner en movimiento. No te rindas, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. En cuanto al consultante en psicopedagogía laboral, sabemos que es un sujeto en tensión con el trabajo y el estudio. Este es un video que en algún momento lo vamos a ver y que tiene que ver con las características de los consultantes, de algún tipo de consultante.
También tenemos estos. Y estos. También tenemos adultos mayores. Parecería que la tecnología forma parte importante de nuestras vidas. Muy bien, y acá vamos a dejar, porque para hablar del consultante es muy interesante las teorías generacionales, sobre todo de Strauss y Hobbes, que son investigadores que se centraron en el estudio de las generaciones de Estados Unidos, pero que guardan ciertas semejanzas con lo que actualmente está pasando acá. Y se trata de eso, ¿no? De ver por qué las distintas generaciones tienen formas tan diferentes de mirar el mundo. Entonces vamos a hablar de los baby boomers, cómo vivencia en el trabajo, la generación X, cuáles son sus pautas, ¿no? ¿Qué consideran ellos? La generación Y, que son los millennials, ambientes de trabajo totalmente relajados. La generación Z, ¿sí? Y vamos a ver cuál otra se nos aparecerá ahora. Vamos a encontrarnos con distintas características de trabajadores, pero sobre todo quienes consultan a psicopedagogía laboral o si estamos trabajando dentro de una empresa, los que consultan, todos, cualquiera sea el origen de donde provenga su formación, sus estudios, sus experiencias laborales, todos están buscando un cambio. Y acá los dejo con esta película maravillosa, El hombre bicentenario, ¿no? Que entre una de sus frases dice: ser reconocido por lo que soy, no por la aclamación, no por la aprobación. Ese ha sido el impulso elemental de mi existencia, y debo lograrlo si quiero vivir o morir con dignidad. Muy bien, hasta acá hemos llegado.